Gracias por aceptar la invitación. Francisco, siempre un gusto estar contigo y en tu programa. A ver, antes de pasar al tema de la CELAC propiamente, las reacciones, si uno tuviera que distinguir las reacciones que han habido en el exterior, en América Latina en particular, respecto a lo que pasa en el Perú desde el 7 de diciembre, podríamos distinguir entre quienes no reconocen la legalidad de la presidenta Boluarte, ¿no? Y los que sí la reconocen, pero ahora están preocupados por la sucesión de muertos y la represión. Podríamos señalar que básicamente esos serían los dos tipos de apreciaciones. Sí, yo creo que habrían tres grupos, ¿no? Un grupo más, que es el grupo que no dice nada al respecto, ¿no? Ujú. Recordemos que en la última cumbre de la CELAC, el caso de Chile ha marcado mucho la pauta, ¿no? Porque Chile, a diferencia en México, Colombia, Bolivia, Chile sí reconoció inmediatamente la legalidad, la constitucionalidad de la transición peruana luego del golpe de Estado perpetrado por el expresidente Pedro Castillo. Chile pues no solamente le reconoció la legalidad, sino que además pues se ha comportado pues como un país dentro de la órbita regional muy crítico de regímenes autoritarios, es decir, es de izquierda, pero sabe pues de una izquierda democrática que tiene la capacidad de cuestionar regímenes como el venezolano o el nicaragüense, a diferencia de lo que pasa por ejemplo con México, que más bien es bastante tibio en su crítica a estos dos países. Por eso causa mucha tensión de que Chile haya sido un país que duramente ha cuestionado al Perú por las consecuencias que hemos visto en las protestas, que ha tenido como resultado la muerte de más de 50 personas. Así que, digamos, y hay otro grupo de países pues que no dicen mucho al respecto, ¿no? Plantean su preocupación, pero que sí, una preocupación que causa alerta. Si uno ve el comunicado, por ejemplo, hace unos días de la embajada estadounidense o el comunicado del portavoz de la Unión Europea, uno encuentra una preocupación real, ¿no? Hoy el secretario general de Naciones Unidas también ha hecho un comunicado pues bastante fuerte, digamos, contra el Perú, que hace énfasis en respetar la vida, en hacer frente de manera pacífica y usar la fuerza de manera, ¿no? Con todos los controles legales existentes. Es decir, uno ve que hay un grupo que sin ser tan duro contra el Perú, pues muestra su preocupación por lo que viene sucediendo y eso obviamente se nota en los medios de comunicación internacionales, se ve en los comunicados de los diferentes países que mandan alertas a sus ciudadanos de no viajar al Perú o de tener cuidado si están en el Perú, y eso obviamente impacta en una imagen del Perú que viene mal hace creo que mucho tiempo, ¿no? Un país que en 7 años ha tenido 7 presidentes, me parece, pues no habla bien de sí mismo, ¿no? Lo que hemos visto el último año durante el gobierno del presidente Castillo y estos últimos 2 meses durante el gobierno de la presidenta Boluarte, pues tampoco suman en esa situación. Y a mí me preocupa mucho que mientras que hace 10 años muchos hablaban de los pumas andinos y el Perú y del crecimiento del Perú y de Perú pues líder en materia económica a nivel regional y un emblema y el Perú sacaba lustre de estos méritos a nivel internacional. Hoy pues en los últimos años y con mayor dureza en los últimos tiempos cercanos pues la imagen del Perú se está viendo seriamente comprometida. Sí, efectivamente, eso es sumamente preocupante. Ahora, el gobierno obviamente ha tenido varias respuestas distintas en unos casos, ¿no? En el caso de estos cuatro países que son México, Colombia, Bolivia y Argentina, que firmaron un comunicado donde entre líneas en realidad seguían considerando a Castillo como el presidente de manera bastante clara, aunque entre líneas. Ahí llamó en consulta a los embajadores y en el caso de México además se expulsó al embajador mexicano. Ahora ha retirado, no ha llamado en consulta, sino ha retirado al embajador peruano en Honduras. Esa es una postura bastante más fuerte. En cambio, respecto de Chile, en conexión con lo que decíamos, porque Chile no ha, digamos, no cuestiona la legitimidad de la señora Boluarte. Lo que ha hecho es básicamente transmitir un malestar, no sé si hay ahora una nota de protesta, pero en todo caso han convocado sí al embajador de Chile para expresarle
¿no? Su malestar, obviamente la respuesta es distinta. Por lo tanto, el gobierno también considera que lo de Chile es distinto a lo que ha pasado con los otros países. Pero evidentemente el gobierno peruano, dentro de su narrativa, está bastante sólido en lo que se refiere al tema de Castillo. En lo otro está en una posición bastante vulnerable, ¿no? El tema de los muertos, porque efectivamente no es una cosa que llama la atención, tantos muertos en poco tiempo por las protestas. O sea, por más esfuerzo que pueda hacer Cancillería o la propia presidenta, la postura del Perú es de por sí bastante frágil, ¿no? Lo que pasa es que creo que en estos últimos 2 meses hay dos momentos, como tú has dicho, ¿no? Un primer momento en el cual la Cancillería tiene como principal objetivo demostrar la constitucionalidad de la transición frente a algunas críticas, como el caso de México y de estos países como Colombia, Argentina y Bolivia, que cuestionaron justamente esa transición. E increíblemente, países como México siguen hablando de Castillo como presidente, olvidando que ese señor cometió un golpe de Estado, ¿no? Pero hay un segundo momento, y como tú dices, el segundo momento es mucho más difícil, ¿no? Y el segundo momento es cómo hacer frente a las críticas ahora respecto a la utilización de la fuerza por parte de la policía, las Fuerzas Armadas en las protestas, ¿no? Y las consecuencias de esto. Entonces, yo creo que ese segundo momento es mucho más difícil. Ahora, respecto a la respuesta del Perú a otros países, normalmente las respuestas diplomáticas son graduales, ¿no? Uno primero llama, conversa con el embajador de un país, luego pues llama, envía una nota de protesta, luego retiras a tu embajador, finalmente rompes relaciones. ¿Sí? Normalmente son graduales. Yo creo que en el caso mexicano sucede algo así. Recordemos hace 2 meses que el presidente mexicano hablaba del Perú todos los días en la mañana y cada día decía algo distinto y nuevo, y la verdad es que era imposible pues mantener una relación, digamos, sólida con un país que además incluso el mismo presidente habló de suspender las relaciones con el Perú, ¿no? Y de que él reconocía a Castillo, pues eso es así insostenible cualquier relación, y eso pues sumado con el asilo, pues tuvo como consecuencia la declaración de persona no grata del embajador mexicano. Entonces, fue algo medianamente gradual, ¿no? Más bien, lo de Honduras es algo drástico, ¿no? Directamente hemos retirado a nuestro embajador, una medida drástica a partir de las declaraciones que la presidenta, muy fuertes contra el gobierno peruano, dijo en la última reunión de la CELAC, mientras que con Chile, teniendo en cuenta los antecedentes, pues el vicecanciller ha considerado conversar con el embajador y ver qué sucede. Pero acá lo preocupante es, creo, tener una política exterior pues reactiva. A mí me preocupa que la política exterior gire en torno a cuestiones domésticas que generan cuestionamientos a nivel internacional, porque eso nos aleja de otros objetivos. Y además también me preocupa que la política exterior sea principalmente reactiva para hacer frente a las críticas internacionales y que se construya sobre la base de nota de protesta, de llamados de consulta de embajadores, de retiro de embajadores, de personas, de declaración de personas no gratas a embajadores, de conversaciones, digamos, duras con otros embajadores. La verdad es que a mí no me gusta esa política exterior, ¿no? Y eso internacionalmente no habla bien del país, ¿no? Y además nos aleja de otros intereses. Yo creo que entiendo la reacción de Cancillería tratando de defender la sostenibilidad de este régimen, y lo entiendo, pero creo que eso no suma a los intereses del Perú, nos hacen ver muy mal, y creo que habría que cambiar la estrategia o hacer una autocrítica respecto a qué estamos diciendo mal o qué no estamos haciendo, que creo que esa pregunta se puede hacer tanto en el plano interno como en el plano internacional. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con la Alianza del Pacífico, no? El Perú tiene la presidencia pro tempore de un bloque regional que en los últimos años ha sido la prioridad en nuestra política peruana. En la circunstancia en la cual estamos alejados de Colombia y México y enemistados con Chile, pues ¿qué se puede hacer, no? Probablemente nada o muy poco. Así que hay que también plantearnos ese tipo de preguntas. Claro, ahora, ¿cuál podría ser esa otra posibilidad? Porque finalmente si uno ve las cosas, quienes han empezado, y creo que tú mismo también en los tweets lo dijiste, de esos gobiernos como el de AMLO, como el de, ¿cómo se llama?, Petro y demás, ellos están dañando la relación, o sea, ¿qué tal afán de dañar la relación con el Perú, ¿no? Es más, uno podría decir que el interés de esos, uno dice, claro, los países no tienen amigos sino intereses, efectivamente, pero ¿cuál es el interés de Colombia a nivel Estado? De Colombia, de México, Sí, de Bolivia, de pelearse con el Perú a nivel de Estado. Si
Sí, Finalmente es una posición ideológica de los presidentes que van incluso del propio interés de esos países. sí, hay cosas que no se pueden evitar, es decir, eh, diga lo que diga el gobierno peruano, México va a seguir reconociendo a Pedro Castillo y México va a seguir desconociendo que el señor Pedro Castillo cometió un golpe de Estado. En el caso de Honduras probablemente igual, en el caso de Bolivia probablemente igual. Entonces hay tres escenarios en los cuales probablemente no va a haber ningún cambio. Creo que el caso de Colombia es manejable, creo que el caso de Colombia se podría manejar, el caso de Chile es totalmente distinto, ¿ok? Entonces yo creo que en esos tres casos es difícil poder hacer algo, ¿no? Pero que eso tampoco implique necesariamente romper la relación, sino hay que saber manejarla diplomáticamente utilizando los canales diplomáticos existentes al margen de lo que estos tres países puedan decir o sostener. Yo creo que tenemos muchos intereses con estos países como para romper agendas que después nos va a costar mucho poder restablecerlas. Pero creo que el Perú, digamos, eso no se ha planteado. Para empezar, las relaciones se mantienen, no hay embajadores, pero se mantienen, y de todas maneras los negocios privados, las inversiones, todo eso se mantiene. O sea, Sí, nada de eso sí, se ha roto. Digamos que la parte, tal vez la parte política de la relación sí sufre, ¿no? Eventualmente cooperaciones o visitas de ministros, eso se queda congelado, pero las relaciones continúan y los negocios continúan. yo me refiero a eso justamente, ¿no? A la relación política que sobre la cual se construye toda la relación, ¿no? Es cierto, no estamos hablando de ruptura de relaciones económicas, no estamos hablando de cierre de fronteras, no estamos hablando de ruptura de una serie de acuerdos, no. Para recomponer una relación política, recomponer una relación de confianza, pues es complejo, ¿no? Entonces, yo creo que al margen de la posición que estos países que tienen, que probablemente difícilmente podamos cambiar, creo que hay que tratar en la medida de lo posible de mantener ese vínculo que es importante y para eso los canales diplomáticos, que muchas veces son canales reservados, son los canales a utilizar. De acuerdo. Lo que sí estamos viendo que en todo caso parece que en México no se ha ido más allá, no se ha tomado una medida similar. Bueno, es verdad que hemos expulsado a su embajador, pero en todo caso parece que no se ha ido más allá. Después con Colombia, bueno, continúa la molestia por las declaraciones de Petro, pero bueno, ahí vamos a ver qué es lo que sucede efectivamente. Sí, pero, sí, como te dije, hay cosas que no son explicables o que no se entienden y que, como el hecho de que no reconozcan el golpe de Estado de Castillo en su momento, ¿no? De Eso acuerdo, no se entiende. Pero claro. el problema es que cuando cambiamos de tema o el chip y regresamos al chip actual de la violencia, de los resultados de las protestas y un poco del análisis de la situación actual en donde pues en la interna peruana pues han dado ciertos procesos políticos complejos, difíciles, pues en ese punto ya se vuelven un poco más creíbles, digamos, sus comentarios. Entonces, yo creo que difícilmente vamos a cambiar su posición ideológica acerca del presidente Castillo, pero lo que sí debe resultar alarmante es la crítica internacional, que creo que es el momento actual acerca de la crisis peruana y las consecuencias de las protestas. Claro, lo que parece más probable es que las relaciones con esos países no van a retomar un rumbo hasta que haya un cambio de gobierno, que en principio ese gobierno es, como ellos mismos, el gobierno mismo lo dice, es un gobierno de transición, ¿no? Entonces lo más probable es que, da la impresión, que se van a mantener las relaciones en un bajo perfil hasta un nuevo gobierno. Claro, habrá que ver ahora quién sale elegido también, ¿no? Pero en fin, en Sí, todo sí, caso, es que nadie sabe qué va a pasar en el Perú en los próximos meses. Eh, si hablamos de un nuevo gobierno, resultado de un proceso electoral, creo que esto va a demorar todavía muchos meses, ¿no? Yo creo en el pragmatismo de los países. Los países han demostrado o demuestran mucho pragmatismo, ¿no? ¿Quién iba a pensar, después de la mala relación que tenía García con Morales al inicio de su gobierno, de García, puedan al final de su gobierno pues renegociar los acuerdos del 92 y tener un acercamiento importante con Bolivia y reunirse? ¿Quién iba a pensar que García y Correa, dos países, dos gobernantes bastante distantes, podían llegar a acuerdos importantes que iban a favorecer al Perú en torno a nuestros límites marítimos con Ecuador y también en el proceso ante la Haya con Chile? Entonces yo creo que el pragmatismo muchas veces debe primar en tanto lo que están en juego son nuestros intereses y esperemos que si es que este gobierno logra una transición a través de elecciones y se queda unos meses, yo espero que unos meses más, yo espero que ese pragmatismo termine predominando. de acuerdo. Bueno, cerramos un poco el capítulo del Perú, nos vamos un poco a lo que la CELAC.
¿Cómo has visto tú esta cumbre en términos de integración latinoamericana? ¿Qué éxito le puedes augurar a una nueva, tal vez una nueva etapa, el regreso de Brasil, de Lula en particular? ¿Cuál sería tu balance? Sí, yo creo que la CELAC desde hace unos pocos años está en proceso de fortalecimiento. Hace 2, 3 años hablamos de la CELAC como un espacio regional bastante débil, ¿no? Olvidado en su momento. Y creo que quien empezó este potenciamiento fue México, ¿no? México comenzó en la última cumbre que se realizó en México. México comenzó a potenciar la CELAC y introdujo un tema dentro de la CELAC que me parece importante, que es el tema de la integración, ¿no? Porque la CELAC no es un organismo internacional, es un espacio multilateral, político, que comienza a pensar en términos de integración. Incluso AMLO dijo en su momento que quería emular lo hecho por la Unión Europea en América Latina y el Caribe, ¿no? Y creo que este proceso de fortalecimiento, de refortalecimiento de la CELAC, pues ha tratado de continuarse en esta cita, pero ahora con un hecho particular, ¿no? Que políticamente me parece muy relevante y es el papel que Brasil está teniendo, ¿no? O el liderazgo de Brasil. El liderazgo mexicano bajo AMLO o bajo el gobierno de López Obrador es un liderazgo muy cambiante. México algunas veces muestra interés y algunas veces desaparece de la órbita regional. En cambio, los antecedentes de Lula son distintos. Lula sí ejerció un liderazgo importante en su momento cuando fue presidente, 2 veces presidente de Brasil, y desde campaña viene hablando de volver a retomar el proceso integrador, no sabemos, pero eso implica muchas cosas. Mucha gente habla de Mercosur, hablan de la integración sudamericana y la fallida UNASUR, unos hablan de la integración como la que propuso AMLO en la CELAC a nivel latinoamericano. No se sabe muy bien por dónde iría el camino, pero hemos vuelto a ver a Brasil en las grandes ligas, ocupando un papel importante. Creo que el discurso de la integración ha vuelto a la narrativa regional, que eso pues es interesante. Yo creo que a lo que requiere la región es mucho más multilateralismo, mucho más integración, mucho más cooperación para hacer frente a los grandes problemas que nos atañen a todos y que son de interés común. Entonces yo creo que esto es importante. Ahora, eso es la narrativa, en la práctica es muy poco, ¿no? Todavía estamos en una fase de buenas intenciones, digamos, y de buenos sentimientos y de querer, pero todavía no entramos a una fase pues mucho más técnica en donde veamos realmente una luz acerca de ¿y esto cómo se va a concretar? ¿O qué va a pasar el día de mañana? Porque todavía nuestros países tienen ciertos serios problemas internos que creo que muchas veces dominan la agenda política de los países. Por ejemplo, yo creo que Lula es un presidente recién llegado, pero la agenda política interna creo que va a ser muy importante en un Brasil que ya no va a vivir los grandes años económicos de la primera década del siglo XXI, va a vivir años más difíciles y un contexto político interno también mucho más complejo, así que eso va a ser muy difícil avanzar en este tipo de proyectos regionales, pero a pesar de eso, creo que es importante que hemos vuelto a retomar liderazgos que son necesarios y una narrativa que creo que es muy importante en la región y esperemos que algo de eso se concrete. Sí, efectivamente, en general hay mucho discurso, pero como tú dices, en este momento la situación interna de la mayoría de los países es bastante delicada, ¿no? Y eso va obviamente a copar un poco el interés, ¿no? La atención de los gobiernos. Y encima, en el Mercosur estamos viendo también dificultades, ¿no? O sea, el organismo regional que existe a ese nivel, hay problemas ahora con Uruguay. O sea, ¿qué te parece esa idea, por ejemplo, de la moneda? La moneda que se ha lanzado, ¿cuán realista te parece ese proyecto? Mira, yo creo que la integración se construye sobre bases sólidas. Es decir, cuando uno piensa la moneda europea se desarrolló, el euro, 30 o 40 años después de creada o de iniciado el proceso de integración europeo. Es decir, la moneda o la integración monetaria en el caso europeo es resultado de un proceso de integración que se va fortaleciendo en el tiempo. O sea, no se comienza por la moneda es el resultado de los avances. Pensar en una moneda común como punto de partida para la integración regional, donde no hay nada en materia de integración, pues yo creo que no tiene mucho resultado. Es lo mismo que pasa con, por ejemplo, el Parlamento andino, ¿no? Los parlamentos se construyen sobre la base de un proceso de integración que se va fortaleciendo, no es el punto de partida, digamos, es el resultado del proceso o del fortalecimiento del proceso. Así que pensar en una moneda común a esas alturas, en un espacio como lo sudamericano, entendiendo lo que significa una moneda común, que es integración monetaria y todo lo que eso implica,
una región pues que tiene grandes, o que ha tenido y tiene grandes problemas para articular, cooperar e integrarse, yo creo que es todavía un signo de buena intención, pero nada más, ¿no? Sí, pues estamos todavía muy, pero muy verdes. Bueno, hay más temas para conversar, pero bueno, se nos ha agotado el tiempo. Oscar, nuevamente ha sido un placer conversar contigo y seguramente lo podremos hacer en alguna otra oportunidad. Gracias nuevamente. Francisco, muchas gracias, un placer estar en tu programa.